Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a hacer el tema de sistema renal. ¿Listo? Como los demás sistemas, también lo definimos como un conjunto de órganos que se encargan de ¿qué? Recuerda, la función en este caso, ¿cuál es? Es filtrar la sangre. Es encargado de filtrar la sangre. ¿Para qué? Para formar, pues ponemos, ¿y formar qué cosa? Formar la orina. ¿Y qué cosa es la orina? Es un conjunto de elementos de desecho. ¿Listo? Entonces mira, eso es el sistema renal. Al igual que el digestivo, al igual que el respiratorio y al igual que el cardiovascular, también forma parte de los sistemas de nutrición. ¿Listo? ¿De qué se compone el sistema renal? Se compone de riñones y vías urinarias. Dentro de vías urinarias vamos a hablar de las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces comencemos con riñones. Recuerda que los riñones son órganos pares. ¿Por qué pares? Son dos. Aunque ojo, hay personas que pueden tener un único riñón. Profe, ¿cómo así? Sus dos riñones están fusionados, como si fuera una herradura en la espalda. Y se les llama riñones en herradura. Ahí son solamente uno solo. Pero que es fusión de los dos. Pero las demás personas, las personas normales, son pares, son dos. ¿Listo? Además de ser pares, también son paravertebrales. ¿Qué cosa quiere decir que sean paravertebrales? Paravertebrales quiere decir que están al costado de las vértebras. Profe, ¿de qué vértebra a qué vértebra? Bueno, te comento. Se ubican entre la vértebra D12, o sea, la última vértebra dorsal-torácica, hasta la vértebra L3. Y además de ser paravertebrales, también son retroperitoneales, así como el páncreas, así como también el duodeno. Entonces aquí ponemos, y son retroperitoneales. ¿Por qué retroperitoneales? Porque están detrás del peritoneo. ¿Ya? Están detrás del peritoneo. ¿Junto con quién? Junto con páncreas y junto con duodeno. Ahí, por cierto, eso fue pregunta en un examen. La pregunta era, ¿cuáles son elementos retroperitoneales? La respuesta es duodeno, páncreas y riñones. Con respecto a su morfología externa, te comento, los riñones tienen dos polos, dos caras, dos bordes. Primero vemos los polos. El polo que está arriba, ¿cómo se llama? Se llama polo superior. ¿Quién se ubica en el polo superior? Recuerda que en este polo se ubica la glándula suprarrenal. ¿Listo? Entonces recuerda, ¿quién se ubica ahí? La glándula. ¿Qué glándula? Suprarrenal. ¿Y cómo se llama el polo que está abajo? Obviamente, polo inferior. Polo inferior. Además de tener dos polos, también tiene dos bordes. Un borde interno y un borde externo. Mira, un borde interno, que sería este borde de aquí. Borde interno. Entonces hay que ponerle borde interno o borde medial. Recuerda que lo interno también se llama medial. El borde interno o borde medial. Este borde es cóncavo o convexo. Mira, ¿está panzón o está metido? Está metido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? Cóncavo. Entonces recuerda, este borde es cóncavo. ¿Y qué cosa presenta? Aquí encontramos un espacio por donde pasa la pelvis renal, la arteria renal, la vena renal. ¿Sabes cómo se llama ese espacio? Se llama ilio renal. Entonces, en el borde interno encontramos la presencia ¿de quién? Del ilio renal, que es el espacio por donde pasa ¿quién? Pelvis renal, arteria renal y vena renal. El otro borde, que está hacia afuera, se llama borde externo. Borde externo o borde lateral. Este borde, ¿cómo será? ¿Cóncavo o convexo? Míralo. ¿Está panzón o está hundido? Está panzón, es cierto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama convexo. Además de tener dos bordes y dos polos, también te conté que tenía dos caras.
una cara anterior y una cara posterior. Entonces, por aquí hay que poner las caras. Cara anterior y cara posterior. ¿Cuál crees que es la plana? ¿La cara anterior o la cara posterior? La cara posterior es la cara aplanada. ¿Por qué razón? Porque está en contacto con los músculos de la pared abdominal, los músculos posteriores. Entonces recuerda, esta cara es la cara aplanada. En cambio, la cara anterior es una cara abombada. ¿Listo? Es una cara bipada, una cara convexa. Pasemos ahora a la morfología interna del riñón. El riñón va a presentar dos zonas muy marcadas. Mira, esa es la imagen del riñón. Con el plumón azul, mira lo que voy a hacer. Voy a separar dos zonas muy marcadas. Mira, voy a poner una línea punteada para que veas dos zonas muy marcadas. ¿Lo ves? Hay una región que está fuera de la línea de azul y otra región que está dentro de la línea de azul. La región que se ubica por fuera de la línea de azul se llama corteza renal. Entonces, ¿cómo se llama todo eso? Todo eso se llama corteza renal. Corteza renal. La corteza renal, ¿qué características tiene? Bueno, te cuento. Es pálida y tiene granitos. Entonces ponemos, ¿cómo es? Es pálida y granulosa. Ya tiene granitos. Entonces, ¿cómo es? Granulosa. ¿Por qué es granulosa? Por la presencia de los corpúsculos renales. Entonces, lo que hace que se vea así, con gránulos, ¿quiénes son? Los corpúsculos renales. ¿Recuerda eso? Profe, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es un corpúsculo renal? Luego te cuento. ¿Ya? Luego todavía vas a saber qué cosa es eso. Entonces recuerda, corteza renal. La corteza es la parte externa, es pálida y es granulosa. ¿Por qué se ve así? Por la presencia de los corpúsculos renales. Vamos ahora con la parte interna. La parte interna, ¿cómo se llama? Se llama médula. ¿Listo? Se llama médula renal. ¿Qué características tiene la médula renal? Bueno, mientras que la corteza es pálida, la médula renal es oscura. Obscura, ¿no es cierto? Es oscura. Obscura, también se puede decir así. Es oscura. Pero también es, mira, por dentro. No se ven granos. ¿Qué cosa se ve? Se ven líneas, entonces es estriada. Entonces, oscura y estriada. O sea, tiene líneas, ¿lo ves? Tiene rayitos. ¿Por qué es estriada? ¿Qué cosa encontramos ahí para que se vea estriada? Bueno, lo que ahí encontramos para que se vea estriada son asas de Henle. Profe, ¿asas de qué? Asas de Henle. Y también tubos colectores. Y tubos colectores. Profe, ¿qué es todo eso? También luego te cuento. ¿Listo? Tubos colectores. Ahora, fíjate, la médula renal, ¿qué cosa presenta? Profe, veo ahí unos triángulos. Claro, se ven como triángulos, pero esto de forma tridimensional no son triángulos, sino que tienen una forma más piramidal. Entonces, aquí ponemos, tienen forma piramidal o tienen forma de pirámide, o perdón, presentan pirámides. Ahora está bien dicho. Presenta, la médula presenta a las pirámides renales o pirámides de Malpighi. Presenta a las pirámides renales o de Malpighi, pirámide de Malpighi. Ahora quiero que veas la forma de la pirámide. Mira, la pirámide tiene esta forma. ¿Forma de qué tiene? Obviamente, forma de una pirámide. ¿Ya? Esa es la pirámide renal. Pero lo que me importa es que sepas aquí es cómo se llama la puntita de la pirámide. Tiene un nombre esa puntita. ¿Sabes cómo se llama esa puntita? Se llama papila renal.
esa puntita de la pirámide, su vértice se llama papila renal. Así se llama el vértice de la pirámide renal, papila renal. ¿Profe, eso importa? Sí, ¿sabes por qué? Porque por esa papila renal, ¿sabes qué cosa sale? Por aquí ya sale orina, por aquí se drena orina. ¿Y sabes quién va a recibirlo? Lo va a recibir una estructura con forma de copa llamada cáliz menor. Entonces recuerda, con la papila renal, que es el vértice de la pirámide renal, ya sale orina. ¿Quién lo recibe? Cáliz menor. ¿Listo? Entonces aquí ponemos su nombre. Su nombre de esta estructura en verde es cáliz. ¿Pero qué cáliz? Cáliz menor. Ahora, quiero que veas algo. La línea de azul realmente está mal puesta. Aquí, mira. Profe, ¿por qué está mal puesta? Porque si es que yo sigo los bordes, no sería así. Mira cómo sería. Si yo sigo los bordes, esto sería realmente así. Ahí. Mira por acá. Ahí. ¿Lo ves? Mira cómo la corteza se va metiendo en la médula. Mira cómo se mete. Mira cómo entra. ¿Lo ves? Acá también, mira. Mira cómo la médula, perdón, mira cómo la corteza ingresa en la médula. ¿Te das cuenta? Mira este ingreso que hace. Mira cómo sin ningún problema está ingresando la corteza a la médula. ¿Cómo se llama esta estructura que ingresa de corteza a médula? ¿Cómo se llama esta parte que sí ingresa? Se llama columna de Bertin. ¿Listo? Entonces su nombre es columna de Bertin. Entonces, ¿qué cosa es la columna de Bertin? Porción de la corteza que ingresa en la médula. Vamos a poner flecha ya. Entonces tú te llamas columna de Bertin. Pero la médula no se queda tranquila y dice, oye, si tú metiste una parte de tu corteza a mí, yo te hago lo mismo. Y mira cómo la médula manda rayos, lo de verde, a la corteza. ¿Cómo se llaman los rayos que van de médula a corteza? Se llaman rayos medulares de Ferrein. Se llaman rayos medulares de Ferrein. Y se llaman los rayos que van desde la médula a la corteza, lo que ves aquí de color verde. ¿Listo? Ah, por cierto, la cápsula que rodea al riñón se llama cápsula renal o de Gerota. Cápsula renal o cápsula de Gerota. Así se llama la cápsula que rodea al riñón. Veamos ahora la histología del riñón, o sea, cómo es a nivel celular y a nivel de tejidos. Recuerda que la unidad del riñón se llama nefrona. ¿Listo? Es su unidad anatomo-funcional del riñón, la nefrona. ¿De qué se compone la nefrona? Mira, la nefrona se compone de, punto A, el corpúsculo renal. Ah, profe, aquello que le da el aspecto granuloso a la corteza. Así es, el corpúsculo renal, también llamado corpúsculo de Malpighi. Punto B, tenemos al túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. O simplemente el TCP. Como punto C tenemos al asa de Henle. Ah, profe, lo que le da el aspecto estriado a la médula. Así es, el asa de Henle. Como punto D tenemos al túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Y ahí tenemos a los 4 elementos que forman a la nefrona. ¿Listo? El corpúsculo renal de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal.
además de la nefrona, en el riñón también encontramos los tubos colectores. Así que punto 2, los tubos colectores. Que luego te cuento más sobre ellos. ¿Listo? Entonces empecemos a ver la nefrona. Mira, acá tengo en verde a la nefrona. Vamos a ver cada elemento, ¿te parece? Entonces te cuento, mira. Esto que voy a encerrar de color azul todo eso que ves de azul se llama corpúsculo renal. Toda esa pelotita se llama corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Así que por acá jalamos la flechita y le ponemos un nombre entonces. ¿Cómo se llama eso? Corpúsculo renal. Por aquí va, aquí, corpúsculo renal. Renal o también llamado de Malpighi. Bueno, te comento ahora. Este corpúsculo, recuerda que es quien brinda el aspecto estriado. ¿Listo? El aspecto, perdón, granular. ¿A quién? A la corteza. ¿Estamos? Muy bien. Este corpúsculo va a dar inicio a la formación de la orina. Profe, ¿cómo así? A ver, te cuento. Para formar orina o en la formación de la orina hay 3 etapas. La primera etapa se llama filtración. Primero hay que filtrar la sangre. Filtración. La segunda etapa se llama reabsorción. Hay que reabsorber aquello que tu cuerpo necesita. Y la tercera y última etapa se llama secreción. Aquello que no ha sido filtrado para poder eliminarlo, hay que secretarlo. ¿Listo? Entonces recuerda, son filtración, reabsorción, secreción. El corpúsculo renal de Malpighi, ¿qué cosa va a ser? Es el centro de la filtración. Entonces aquí ponemos, es el centro. Es el centro de ¿qué? De la filtración. O sea, aquí se da la primera etapa para formar orina, la filtración. ¿Qué se filtra? Se filtra la sangre. ¿Y qué cosas salen de la sangre? Salen aquellos elementos que sean muy pero muy pequeñitos. Como que, por ejemplo, mira, lo que se filtra o lo que sale en la filtración es agua, iones, glucosa y aminoácidos. Eso es lo que sale. Entonces recuerda, ¿qué es lo que sale? Profe, sale agua, muy bien, ¿qué más sale? También salen iones, muy bien, ¿qué más sale? También sale glucosa y también salen aminoácidos. Eso es lo que se filtra, es lo que sale. O sea, la sangre va pasando y lo que va saliendo es agua, iones, glucosa, aminoácidos. Una pregunta, ¿esto que ves acá es orina? ¿Sí o no? ¿Estos 4 elementos son orina, sí o no? Obviamente no lo son. Y voy a decirte por qué no son orina. Quiero que me digas un elemento típico que encuentres en la orina. Ya sé qué cosa vas a pensar, seguramente vas a pensar urea. Entonces dime, ¿aquí hay urea? ¿Acá hay urea? No, ¿verdad? Entonces, esto aún no es orina. Es más, ni siquiera tiene que haber glucosa ni tampoco aminoácidos en la orina. Agua con iones sí, pero glucosa, aminoácidos, es por eso que eso que ves ahí no es orina. ¿Sabes cómo se llama eso? Esto se llama ultrafiltrado. Eso que ves ahí se denomina ultrafiltrado. Así que, ¿qué cosa es esto? Es el ultrafiltrado. ¿Cuánto por día se filtra? Bueno, entonces hay que poner acá cuál es la tasa de filtración. La tasa de filtración
es así, mira. Si es por minuto, entonces son 125 mililitros por minuto. Y tú dirás, profesor, es poquito. Mire, 125 poquito. Parece poquito, pero ¿sabes cuánto eso hace en un día? 180 litros por día. O sea que tus riñones en un día han filtrado ¿cuánto? 180 litros. ¿Qué te parece eso? Es bastante, esto es cantidad. ¿Cuánto al día orinas? ¿Esta cantidad al día orinas? Obviamente no. Entonces, profesor, ¿qué cosa pasa? Si al día esto es lo que filtro, entonces ¿cómo es que esto no es lo que orino? Porque recuerda, la segunda etapa, ¿cómo se llama? Reabsorción. Y ahí se va a regresar gran parte de lo filtrado, incluido lo que no tiene que irse con la orina, como es glucosa y aminoácidos. Entonces, gran parte del agua, iones y toda la glucosa y todos los aminoácidos se van a reabsorber en la segunda etapa, que te voy a contar después todavía. ¿De qué se compone el corpúsculo renal? ¿Qué cosa tiene? Se compone de dos elementos. Mira, vamos a ponerle el A.1, ¿ya? A.1 entonces. Lo que ves de rojo es la parte vascular. Y su nombre, ¿sabes cuál es? Su nombre es glomérulo. Se llama glomérulo renal o de Malpighi. ¿De qué se compone? Se compone de capilares fenestrados, o sea que tienen huequitos para poder filtrar. Entonces recuerda, se compone de capilares fenestrados. Hay una gran arteria que ingresa. La arteria o arteriola que ingresa se llama arteriola aferente. Entonces fíjate, ingresa una gran arteriola, arteriola aferente. Se forma este ovillo de capilares llamado glomérulo renal y sale otra arteriola llamada arteriola eferente. Entonces mira, aquí está. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Entonces recuerda, ¿qué cosa pasa por ahí? Sangre. Por aquí entra sangre y por aquí sale sangre. Y como este capilar está lleno de huequitos, lleno de fenestraciones, se va filtrando. ¿Qué se filtra? La sangre. ¿Qué cosa sale? Agua, iones, glucosa, aminoácidos, ultrafiltrado. Y acá van a haber dos presiones en juego. Una presión que quiere que todo salga y una presión que se opone a que todo salga. La presión que dice, sí, que todo salga, ¿sabes cómo se llama? Bueno, te cuento primero. Esta presión que quiere que todo salga es una presión que le ejerce el agua de la sangre. Entonces, como es una presión que ejerce el agua, se llama presión hidrostática. Y como es del glomérulo, entonces ¿cómo se llamará? Presión hidrostática glomerular. ¿Su valor de cuánto es? Bueno, te cuento. Su valor es de 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. Y la otra presión, la que se opone, la que quiere que nada salga, se llama presión oncótica. Esta dice, no, por favor, que no salga lo que está dentro. ¿Cómo esa presión quién ejerce? Las proteínas, como por ejemplo la albúmina. ¿Su valor de cuánto es? Bien bajito. 18 milímetros de mercurio. Vamos al otro elemento. El otro elemento, el A.2, se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Y esto es lo que rodea al glomérulo. Y el dibujito, ¿ves que algo rodea? Eso se llama cápsula de Bowman. ¿Y cómo va? Así, mira. Mira cómo rodea. Rodea a todos los capilares. Ahí está más, ahí más, ahí está. Esta hoja se llama hoja visceral, la que está pegadita, íntima al glomérulo. Pero aparte, mira, hay otra hoja, ¿la ves la de verde? Esta hoja se llama hoja parietal.
Ponemos por acá la hoja parietal. Entonces, ¿cómo se llama la hoja de verde? Hoja parietal. Es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Esta hoja parietal se compone de epitelio simple plano. ¿Ya? La hoja parietal se compone ¿de qué? De epitelio simple plano. Epitelio simple plano. Y la hoja que ves de color negro, que es la hoja que está pegadita al glomérulo, se llama hoja visceral. ¿Y la hoja visceral de qué se compone? Se compone de células llamadas los podocitos. Profe, ¿por qué se llaman podocitos? Bueno, te cuento, se llaman podocitos porque tienen una especie de pies. Podocitos, podo, pie, cito, célula. Célula con pies. Estos piecitos van alrededor de ¿quién? De los capilares que forman al glomérulo renal. ¿Para qué? Para regular la filtración. Aquí aparece otra presión. Mira, como todo esto sale al espacio capsular, o sea, al espacio que está entre hoja parietal y hoja visceral, el agua que está aquí dentro va a ejercer una presión opuesta. Una presión opuesta a la filtración. Repito, el agua que va saliendo al espacio capsular se opone a la filtración. ¿Sabes cómo se llama esa presión? Presión, porque es una presión hidrostática, porque le ejerce el agua capsular, porque ocurre en la cápsula de Bowman. ¿Y de cuánto es esa presión? 32 milímetros de mercurio. Entonces fíjate, van a haber tres presiones en juego. Presión hidrostática glomerular, presión oncótica y presión hidrostática capsular. ¿Cuál está a favor de la filtración? ¿Cuál necesita que se filtre? Solamente esta, la hidrostática glomerular. Todas las demás están en contra. Esta dice no, que no se filtre, mira, se opone. También esta dice no, que no se filtre, también se opone, está de forma negativa. Si tú le restas a la positiva las dos negativas, ¿cuánto te queda? 10. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama presión efectiva de filtrado, o también llamada la presión neta. Entonces, ¿de cuánto viene a ser la presión neta o presión efectiva de filtrado? 10. ¿10 qué? 10 milímetros de mercurio. Eso es la presión que tú necesitas para que puedas formar orina. ¿Y cómo se halla? Restándole la presión positiva las dos presiones negativas. Pasemos al siguiente elemento de la nefrona. Pero ya sabes, para formar, ¿qué cosa necesitas? Para que se forme la orina, necesitas de filtrar, reabsorber y secretar. ¿Filtración dónde ocurre? En la primera estructura de la nefrona. Entonces, aquí borramos esta primera parte. Y continuamos. Entonces veamos ahora este elemento. ¿Cómo se llama este segundo elemento? Este segundo elemento se denomina túbulo contorneado proximal. TCP. Túbulo contorneado proximal. ¿De qué se compone el túbulo contorneado proximal, el TCP? De epitelio simple cúbico. Recuerda, aquí encontramos epitelio simple cúbico. ¿Pero con qué? Con microvellosidades, ¿ya? Con microvellosidades. Si es que no te viene con el nombre microvellosidades, entonces te puede venir ribete en cepillo o borde en cepillo. Entonces, o ribete o borde en cepillo, si es que no viene como microvellosidades. Recuerda que las microvellosidades van a aumentar su absorción, ¿no es cierto? Van a aumentar el área para la absorción. ¿Qué cosa ocurre aquí? Aquí ocurre
la segunda etapa para formar orina, o sea, la reabsorción. Eso ocurre aquí. Entonces aquí hay reabsorción. ¿Y qué se reabsorbe? Mira, se reabsorbe agua. ¿Cuánto de agua se reabsorbe? Se reabsorbe 65% de agua. 65% de agua. ¿Qué más se reabsorbe? 100% de glucosa. Ah, profe, entonces la glucosa toda se reabsorbe. Claro, es que recuerda que glucosa no tiene que haber en la orina. Así que el 100% en el TCP se reabsorbe. Así como también se reabsorbe el 100% de ¿qué? De aminoácidos. Pasemos al siguiente elemento. El siguiente elemento se llama asa de Henle. Aquí ponemos asa de Henle. Punto C dirá aquí. Asa de Henle. La asa de Henle, como veis, tiene dos ramas. Una rama que desciende y una rama que asciende. Entonces aquí ponemos sus dos ramas. La rama descendente, que te comento, esta rama es enteramente delgada. Y como es delgada, ¿sabes cómo es su epitelio? Es un epitelio simple plano. Entonces recuerda, aquí encontramos epitelio simple plano. ¿Y cómo se llama la rama que asciende? Rama ascendente. Y la rama ascendente, te comento, inicialmente es delgada, pero luego, mira, luego se engrosa. Es por eso que hay dos partes, parte delgada, parte gruesa. La parte delgada tiene epitelio simple plano, pero la parte gruesa tiene epitelio simple cúbico. ¿Y qué cosa ocurre aquí? Bueno, te comento. Ocurre aquí la absorción, o sea, otra vez se da la segunda etapa para formar orina, la reabsorción. Eso ocurre en la asa de Henle, reabsorción. ¿Qué se reabsorbe? Agua y algunos iones. ¿Cuánto de agua? Se reabsorbe el 15% de agua. 15% de agua. Pasamos al siguiente elemento, que es lo que ves aquí. ¿Y cómo se llama esta parte? Es el túbulo contorneado distal, el TCD. Entonces mira, todo esto que ves aquí se denomina TCD, túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. ¿De qué se compone? Bueno, te cuento, se compone de epitelio simple cúbico. Pero a diferencia del epitelio del TCP, aquí no hay microvellosidades. ¿Qué cosa ocurre en el TCD? Aquí también se da la segunda etapa para formar orina, o sea, la reabsorción. ¿Y qué se reabsorbe? Bueno, te cuento, se reabsorbe el 10% del agua y también algunos iones. Pero te cuento algo más. Esta cantidad que se reabsorbe puede variar, puede aumentar por acción de una hormona. ¿Sabes qué hormona? Por acción de la aldosterona. La aldosterona puede aumentar la cantidad de reabsorción en el TCD. Y aquí también inicia la tercera y última etapa para formar orina, o sea, la secreción. Esta última etapa es la etapa que se va a encargar de regular el pH de la sangre. Y creo que se secreta aquello que va a formar la orina, pero que en su momento no apareció. Como que, por ejemplo, urea. O bueno, urea se dice en realidad, urea. ¿Qué más? La creatinina. ¿Qué más? Ácido úrico. ¿Qué más? Potasio. ¿Qué más? Bicarbonato.
¿Qué más? Hidrogeniones. Esto, miren lo que se va liberando. Es por eso que esta etapa, llamada secreción, que es la última, esta es la que va a regular el pH de la sangre. ¿Por qué? Porque vas a liberar elementos ácidos, así como elementos alcalinos. Y aquí, hasta acá, es la nefrona. Lo que sigue de negro, ¿cómo se llaman? Tubos colectores. Los tubos colectores son de dos tipos, mira. De primer orden y de segundo orden. ¿Lo ves? Los pequeñitos y los más grandes. Entonces aquí ponemos, hay dos tipos de tubos colectores. Hay de primer orden. De primer orden. Esos de primer orden tienen epitelio simple cúbico, al igual que el TCD. Entonces recuerda que lo que tiene epitelio de qué tipo? Simple. ¿Qué simple? Simple cúbico. Pero también hay tubos colectores de segundo orden. Entonces, de segundo orden. O también se les llama túbulos de Bellini o de Bellini. ¿Listo? Entonces, mira, de segundo orden o de Bellini. El que ves acá es el de primer orden. Él sería el tubo colector, ¿pero de qué? De primer orden. ¿Y aquí sería? Él sería el tubo colector de segundo orden o de Bellini. ¿De qué se compone? De epitelio simple cilíndrico. Epitelio simple cilíndrico. Los tubos colectores van a permitir tanto la segunda como la tercera etapa para formar orina. O sea que aquí se da ¿qué cosa? Tanto la absorción como la secreción. Aquí ponemos, aquí se da la reabsorción. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe agua. ¿Cuánto? El 9.3% de agua. Pero esto puede variar por acción de una hormona. ¿Sabes qué hormona? La hormona antidiurética, la ADH. Ahora quiero que sumen los porcentajes. 9.3 más 10 más 15 más 65. ¿Cuánto da? 99.3%. Eso es lo que se reabsorbe. O sea, ¿cuánto llegas a orinar? El 0.7% de 180 litros. O sea, más o menos un litro y algo. Es lo que en un día orinas. ¿Listo? Pero recuerda que aquí también se da la última etapa para formar orina, o sea, la secreción. Que recuerda de la etapa que se encarga de ¿qué? De regular el pH de la sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a liberar elementos ácidos y elementos alcalinos o básicos. Entonces, ¿qué cosa acá se secreta? Lo mismo que aquí. También secretas urea, creatinina, potasio, el ion bicarbonato y también hidrogeniones. Terminemos ahora con el aparato yuxtaglomerular, también como parte de la histología de los riñones. Aquí encontramos tres estructuras: la mácula densa, las células del ácido Purkinje y las células yuxtaglomerulares. La mácula densa es toda esta estructura que se ve aquí, mira, toda la parte gruesa que se ve en esta región de verde se llama mácula densa. Entonces todo esto que estoy marcando en negro se denomina mácula densa. La mácula densa pertenece al TCD, o sea, pertenece al túbulo contorneado distal. En realidad son células epiteliales del túbulo contorneado distal, que a este nivel se hacen más grandes y toman un aspecto cilíndrico. Porque recuerda que el aspecto normal, ¿cuál es? Cúbico, ¿no es cierto? El TCD. Ya, pero en la mácula densa las células se hacen cilíndricas. ¿Y qué función tienen? Detectar cambios salinos. ¿Para qué?
para reabsorber o excretar más sales o menos sales. Las células de Laffis o células de Polkisen, que son las que dibujé aquí de color azul, se ubican entre quién y quién. Mira, se ubican entre el túbulo contorneado distal, la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Qué función tienen? Se van a encargar de secretar una hormona llamada eritropoyetina. Eritropoyetina, que es una hormona que participa en la formación de glóbulos rojos. A estas células que se ubican entre el glomérulo o entre las arteriolas también se les llama células mesangiales, pero como se ubican por fuera del glomérulo, entonces se les llama mesangiales extraglomerulares, por si acaso. Finalmente, un grupo de células musculares lisas que pertenecen a la arteriola aferente, mira, que pertenecen a la arteriola aferente, se denomina células yuxtaglomerulares. ¿Qué función tienen las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas? Se van a encargar de secretar renina. Profe, ¿qué función tiene la renina? Bueno, te cuento. La renina se va a encargar de elevar la presión arterial. ¿Lo sabes en quién? Hace esto en cada vez que la presión baja, como por ejemplo cuando hay una pérdida de sangre, cuando tienes una diarrea o vómitos y pierdes líquido, entonces en todos esos momentos de caída de la presión se libera la renina. Pero ojo, aumenta la presión de forma indirecta. Profe, ¿cómo es de forma indirecta? Es que mira lo que pasa. El hígado, te cuento, el hígado se va a encargar de sintetizar una proteína llamada angiotensinógeno. ¿Listo? Entonces el hígado crea angiotensinógeno. El riñón, con sus células yuxtaglomerulares, crea renina. La renina parte al angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Profe, ¿cómo que lo parte? Lo que pasa es que te comento, no te conté. La renina es una enzima proteolítica. Puede partir a otras proteínas. Profe, es una enzima. Claro, es una enzima. Y es más, te cuento algo más todavía. Cuando tú eras un infante, cuando éramos infantes, nuestro estómago creaba renina. ¿Para qué? Para la digestión de proteínas. ¿Sabes cómo se le llama la renina en el estómago de los infantes? Cuajo. ¿Ya? Así se llama cuajo. Pero además del estómago, ¿quién más crea renina? Riñones. ¿Para qué? Para convertir al angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1. Y luego, mira, angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. ¿Por acción de qué? Por acción de ECA. Por acción de la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Profe, ¿y quién crea ECA? Bueno, te comento. ECA lo crean los pulmones. ECA lo crean los pulmones. Y ahora, ¿qué cosa va a hacer angiotensina 2? Mira lo que va a hacer. Va a contraer arteriolas. Contrae arteriolas. ¿Listo? Y también estimula a la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para la secreción de aldosterona. ¿Y qué cosa va a hacer la aldosterona? Esta hormona aumenta la reabsorción en el túbulo contorneado distal ¿de qué? De sodio y agua. ¿Te acuerdas? De sodio y agua. ¿Y esa agua hacia dónde va? A la sangre. ¿Y eso qué lleva? A un aumento del volumen sanguíneo, o sea, aumento de la volemia. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces mira, ¿qué cosa hace angiotensina 2? Contrae arteriolas. ¿Para qué? Para elevar la presión arterial. Pero también estimula a la glándula suprarrenal para que ésta secrete aldosterona. ¿Y qué cosa va a hacer aldosterona? Va a aumentar la reabsorción del túbulo contorneado distal de sodio y agua.
¿Y esa agua hacia dónde va? A la sangre. ¿Y eso qué cosa, o a qué lleva? Al aumento de la bulimia. ¿Y eso a qué lleva? A aumentar la presión arterial. Es por eso que, mira cómo la renina consiguió aumentar la presión arterial, pero de forma indirecta, porque realmente ya no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Angiotensina 2. Pasemos a las vías urinarias. Las vías urinarias, ¿de qué se van a encargar? Van a transportar, almacenar y van a evacuar la orina. ¿Cuáles son? Mira, tenemos estas primeras llamadas cálices menores. Cálices menores. Recuerda que las cálices menores rodean a qué? Rodean, ¿te acuerdas? Una papila renal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para recibir la orina. Entonces aquí ponemos, rodean a las papilas renales. A las papilas renales, que como tú recordarás, ¿qué cosas son? Son los vértices de las pirámides. ¿Para qué? Para recibir la orina. Cuando estas cálices menores se van juntando, ¿qué se forma? Se forman las cálices mayores. Así que por acá, punto B, las cálices mayores. Que es, mira lo que puedes ver aquí, ¿ves? Es esto de aquí. ¿Lo ves? Estas más grandes, mira, se llaman cálices mayores. Estas, al juntarse, van a formar una estructura con forma de embudo, llamada la pelvis renal. La pelvis renal va a formar parte del pedículo renal. Forma parte del pedículo renal. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué cosa es eso? Bueno, te cuento. El pedículo renal es el conjunto de estructuras que pasa ¿por dónde? Por el ilio renal. Entonces, ¿quién forma parte de ese pedículo? Además de la pelvis, también lo forma la vena renal y la arteria renal. El siguiente elemento, este que baja, ¿lo ves? Se llama uréter. Son dos uréteres, uno para cada lado. Entonces, por aquí ponemos punto D, los uréteres. Bueno, acá solamente hay uno, pero son dos, ya son los uréteres. Recuerda que los uréteres se van a encargar de que conducen la orina desde la pelvis hasta la vejiga. Desde la pelvis hasta ¿dónde? Hasta la vejiga. Entonces llegamos a la vejiga. Es lo que ves ahí. Así que aquí ponemos punto E. La vejiga. Recuerda que la vejiga, ¿qué cosa hace? Almacena la orina. Almacena la orina. Y recuerda que tiene para eso dos capacidades. O dos volúmenes. Tiene su volumen fisiológico y su volumen total. Entonces mira, aquí le ponemos sus dos capacidades. Su capacidad fisiológica, que es cuánto se puede llenar para que ya tenga ganas de miccionar. Y esto puede variar aproximadamente de 350 a 450 mililitros. Entonces, 350 a 400 o 450 mililitros. O sea, ella tiene las ganas de miccionar. Pero hay una capacidad total. ¿Y la capacidad total de cuánto es? La capacidad total, que es hasta cuánto puedes aguantar antes de que te orines, es de 800 mililitros. 800 mililitros. Recuerda que la vejiga se ubica en el hipogástrico. Se ubica, ¿dónde? En el hipogástrico. Y su túnica muscular, al igual que el estómago, también tiene tres capas. Entonces
por acá, su túnica muscular presenta 3 capas. Tres capas. ¿Sabes cómo van esas capas? Así, mira. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Por cierto, los uréteres también tienen su capa muscular al revés que los intestinos. O sea, ¿cómo va la capa muscular en los uréteres? Mientras que los intestinos era un lese, ¿te acuerdas? Aquí es un lice. ¿Por qué? Porque aquí la capa longitudinal está por dentro, es interna, y la capa circular del músculo liso está por fuera. Entonces es un lice. En cambio acá, ¿cómo va? Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. ¿Listo? Por cierto, ¿cómo se le llama la capa muscular de la vejiga? Se le llama músculo detrusor. Entonces te preguntan por ¿cuál es el músculo detrusor? La respuesta es el músculo de la vejiga. La parte final de las vías urinarias es la uretra. Así que punto F entonces, la uretra. Y recuerda que esta es masculina y femenina, son diferentes. La masculina, obviamente, es la más larga. Tiene 3 porciones. Tiene su porción prostática, tiene su porción membranosa, tiene su porción peniana o esponjosa. Su porción peniana o también llamada esponjosa. Y recuerda que en el varón tiene doble función su uretra. Entonces, ¿cuál es su función? Doble. ¿Por qué doble? Porque en el varón la uretra tiene función tanto urinaria como reproductora. Función urinaria y reproductora. En cambio, en la mujer, recuerda que es más pequeña. En un varón mide alrededor de unos 20 centímetros. En la mujer nada más mide unos 4 centímetros. ¿Y qué función tiene? Su función solamente es urinaria. Entonces, función solo urinaria. Te comento, si es que yo junto el punto donde desembocan los uréteres al punto del esfínter interno de la uretra, ¿qué cosa tengo? Una región triangular, ¿lo ves? Ese triángulo se llama trígono vesical o triángulo de Dietaud. Entonces recuerda, ¿qué lo conforma? La desembocadura de uréteres ¿y quién más? Y el esfínter interno de la uretra. Interno de la uretra.